Muy buenas tardes, mis amigas, mis amigos de este su programa Careo. Una vez más, con todos ustedes en lo que ya es una costumbre aquí en Cinevisión a la 1 en punto de la tarde, junto con Omar Francisco. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Estamos bien. ¿Y usted? Muy bien, Qué sábado bueno. de gloria. Sábado de gloria, sí. Bueno, la semana entra en su recta final. Para muchos dirán, no, pero ¿qué del domingo? No, de esta semana, el último día es el sábado. Sí. No importa que sea Semana Santa. Y es el sábado de gloria, un día grandioso en la celebración de la humanidad, en el que Jesucristo demuestra que es el Hijo del Todopoderoso, el Hijo de Dios, y sale de su tumba, ¿no? Y resucita, y entonces ya comienzan las celebraciones en la Iglesia católica y en toda prácticamente la humanidad. No importa las denominaciones religiosas, pero siempre Dios está de por medio y su Hijo. Y ya es fiesta, mañana es un día de resurrección. Sí, ya es fiesta, mañana es un día especial, mañana es un día en el que todas estas celebraciones que arrancaron con el Domingo de Ramos, que después se convierten ya en momentos duros para el Todopoderoso, para su Hijo Jesucristo, para sus creyentes, hasta que es crucificado y todas esas cosas. A partir de hoy y de mañana se revierten estas situaciones y comienzan las celebraciones de que Él resucitó, ¿verdad? Y que subió a los cielos junto con toda su creencia, y la gente que, imbuido de la fe, pues celebran esto como si fuera el primer día, a pesar de cómo las cosas se han ido degenerando en el mundo, pero el que tiene ese compromiso cristiano sabe que hoy es un día grande y mañana entonces se corona con todo esto, Omar. Y nosotros estamos aquí en Careo viendo que a pesar de todo esto, hasta que no llegó el jueves santo, no hubo como una especie de tregua, para decirlo así, en lo que son los medios, el caravaneo, las celebraciones, pero que por debajo, con distintas formas, siguió la campaña electoral. Sí, no, de manera fuerte, porque además en esta semana que está concluyendo el bloque opositor Rescate RD, hizo un comunicado contundente en dos vías, bueno, en tres se puede decir. Primero, un primer encuentro político público entre Leonel Fernández y Danilo Medina, los expresidentes del PLD, los dos, porque fueron presidentes con el PLD, quienes se han distanciado. Segundo, el comunicado de que, bueno, en ese mismo primero se incluye la ratificación de que irán cada uno con candidaturas presidenciales por separado. Segundo, el comunicado en el que reiteran compra de dirigentes políticos, a pesar, más allá de las municipales e inclusive sobre las municipales, y de compra de votos a partir del erario público, con fondos del erario público, de acuerdo con la denuncia que plantean estos tres partidos. Y además, algo que pasó o que no quedó bastante claro, pero que tiene que ser tema de debate, que van a hacer campañas conjuntas en algunos puntos, y eso realmente llama evidentemente que la atención. Entonces, esta semana será santa, pero evidentemente no tendrá esa tregua quizá que se ha visto en procesos anteriores. Creo, Omar, que ese encuentro que tú estás comentando, que pasó el lunes, arrancando esta semana que termina hoy, tiene gran significado, no solamente para los partidos que conforman la Alianza Rescate RD, los partidos principales, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, sino también para el gobierno, que naturalmente ha tenido una respuesta a esta acción de estas organizaciones políticas, que debió ser para ellos algo muy trascendental, porque recuerden que desde el año 2019, ¿verdad?, cuando aquello de la convención o las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, en el que fue derrotado el presidente de esa organización, Leonel Fernández, le ganó Gonzalo Castillo en esa convención, se fracturó, se dividió
ese partido y aparentaba una situación insalvable entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que se había convertido en el principal líder de esa organización desde el poder, desde 2012 a 2020, Omar. Y para todo el mundo eso era una cosa que no iba a ser posible, y sin embargo el lunes sucedió, para que tú veas de qué son capaces los políticos, de entender a veces sus realidades o de dejar tranquila alguna de esas contradicciones y dar un paso hacia adelante. Y esto, Omar, también te dice a ti que ellos no están por perder tranquilo, porque según las encuestas el candidato con mayores posibilidades de ganar es el presidente Luis Abinader, pero no quiere dejar dicho que va a ir de, ¿cómo que decíamos antes, buscando pelota de ñonguita, que va a ganar tranquilo, porque esta acción, Omar, revela las ganas que tienen estos partidos políticos de echar el pleito en materia electoral. Sí, y además coordinan discursos. Se puede apreciar, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina le exigió a sus seguidores que no permitan durante el fin de semana, que no permitan que le compren los votos en las caras, que no le permitan que le monten un lugar de compra de votos frente a los recintos electorales, y denunció el tema de lo que ellos mantienen como una compra de voluntades que se dio durante el pasado proceso electoral junto con los dirigentes, aspirantes a alcaldes y municipales y todo eso. Y luego el expresidente Leonel Fernández declara, o mejor dicho, escribe en el periódico Listín Diario, en su primera página del Listín Diario, que lo hace todos los lunes, un discurso similar sobre la dinerocracia, en la que acusa al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de utilizar fondos públicos para comprar voluntades. O sea, y luego Miguel Vargas Maldonado, que es el vocero de el coordinador, el armador de este grupo Rescate RD, de esta alianza opositora, entonces lee un documento en la misma dirección, lo que indica que evidentemente van a unificar sus posiciones, y con eso pretenden hacerle oposición al gobierno. Así es. Vamos a hacer una pausa. Yo creo que, Omar, que este tema amerita que retornemos y podamos ver otros enfoques de lo que está pasando ahora con esto de la Alianza Rescate RD y ese discurso tanto de Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas, porque siento que es necesario a ver cómo podemos interpretar esto. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de nuevo aquí en Careo, un servidor Lito Santana junto con Omar Santana, que nos da un gran placer poder conversar con todos ustedes cada semana aquí en Careo. Omar, quisiera quizá redondear el tema que tú has planteado de este acto de Rescate RD, en el que ya se dan un saludo, mucha gente dice que fue un abrazo efusivo, otros dicen que fue un reencuentro, yo diría un saludo muy cordial, aunque otros lo han manejado de una forma muy fea, con el acto de presencia de Margarita Cedeño, ex vicepresidente de la República, ex primera dama también, que ponen una edición de un corte, ¿verdad?, en la que ella pasa frente a Leonel Fernández como si no lo saludara. Yo no sé si hay necesidad de esas cosas, sobre todo quienes adversan a esos partidos de hacer cosas fuera de lo que es la realidad. Porque claramente los que vieron el acto, los que vimos el acto, nos dimos cuenta que ella incluso subió a la tarima a saludar directamente a su ex marido y ex presidente de la República,
Y ex compañero de y partido. ex compañero de partido, Leonel Fernández. Lo saluda primero y después se devuelve a saludar a Radamés Jiménez, que la intención fue saludar de primero a Leonel, evidentemente. Entonces saluda a Radamés Jiménez y no vuelve a saludar a Leonel Fernández, sino que pasa frente a él y ahí lo editan para decir que ella ni siquiera lo saludó. Eso no es periodismo. No importa que usted sea simpatizante o no, le guste o no le guste un partido, pero los hechos son los hechos. Y es una acción insignificante que lo que hace es que daña nuestra profesión. Yo creo que no fue justo eso y hubo que salir a desmentir, Omar, estas cosas y a reproducir el video en el que ella se ve que sube a la tarima, vuelvo y repito, saluda a Leonel Fernández y se devuelve, saluda al vicepresidente de ese partido y jefe político, Radamés Jiménez, y luego termina de saludar a la mesa principal. Pero bueno, te quería decir, lo Omar, que sí es que Leonel y Danilo se saludaron 2 veces, primero privado y después ahí en la actividad. En público. Yo no sé si el saludo fue efusivo, pero fue un saludo. Yo creo que yo sí lo vi frío, lo vi distante, un poco distante, pero tampoco uno podía esperar que se iban a confundir en un gran abrazo. O sea, eso era impensable. Sí, pero lo que hay que decir, y en nuestra profesión, es lo que es. O sea, exactamente. Es lo que pasó. Usted no puede cortar una cosa para que salga. Digo, no es lo que nosotros hemos hecho nunca aquí en Careo, y tenemos nosotros también el privilegio de contar en este staff con don Osvaldo Santana. Nunca en nuestra historia como periodistas vamos a hacer eso, sea a favor o en contra. Los hechos son los hechos, no nos toca a nosotros retorcer. Puede ser también que algún medio se equivoque y no haya visto lo que pasó anteriormente. Eso, errores de humanos. Son segundos, ¿cómo no? Pero bueno, porque en ocasiones se llevan de las olas, o sea, no confirman los hechos. Entonces se puede errar y luego se rectifica. Entonces cuando se rectifica uno espera que el error haya sido se haya sido, bueno, arreglado. Pero cuando se queda en el error, eso es preocupante. Entonces, fake news, ustedes fake news. Fake news. Okay. Mira, Omar, tú hablabas de ese discurso de Danilo Medina, fue una actividad de su partido. Hay que prestarle atención a esto. Lo que dicen esas organizaciones, lo de la alianza, es que en las pasadas elecciones hubo cosas muy feas, malas. Compra de votos, compra de delegados. Y el presidente Medina, en un discurso para animar a sus parciales, llamó cobardes, llamó timoratos, llamó a gente sin criterio, vender su gafete, llegó a decir así, o sea, el carnet que lo acredita para estar en un recinto o en un colegio por dinero para permitir que otras personas lo usen, o se hicieron de la vista gorda. Dijo incluso que hubo algunos delegados de ellos que lo compraron y se fueron antes hasta que cuenten los votos, que abandonaron su centro de batalla, que es el colegio electoral, y lo llamó para esta próxima ocasión a defender eso, a pelear eso. Y se refirió a la campaña también que hacen los otros, los adversarios, en los recintos o alrededor de los recintos, lo llamó a enfrentarlos. Omar, es decir, también la Junta Central Electoral ya ha resuelto, tomó su resolución en el sentido de que no se va a permitir la instalación de centros de información, dicen algunos, pero que más bien son de campaña electoral alrededor de los recintos, y que la Policía Militar Electoral se va a encargar de eso. Pero de que los militantes de un partido se encarguen ellos mismos de enfrentar al otro, eso puede degenerar en violencia. En violencia. Evidentemente. Ahí habría que ver cómo la policía electoral estaría trabajando, o eso sale fuera del espectro de la policía. Tú sabes que la Policía Militar Electoral está bajo la dirección del presidente de la Junta Central Electoral. Exacto. De su pleno, y en los pueblos de los presidentes de las juntas electorales, de acuerdo con la ley y la Constitución, para que se tomen esas medidas. Es decir, si un coronel, para ponerte un lugar en Guaymate, vamos a ver, ve que hay un hecho X, ese coronel actúa no bajo la responsabilidad del jefe de él en condiciones normales, sino que tiene que acatar las resoluciones de la Junta Central Electoral, y se le ha instruido
a que la gente que ya votó no puede seguir dentro del recinto, uno, y que no pueden andar con los afiches, eso que se ponen, ya no son gafetes, son afiches. Algunos tienen una pancarta que le tapa el pecho completo, ahí pululando con la gente, y los otros que se quedan alrededor del recinto instalando eso que están planteando ellos, de centro de información, pero que son realmente... Sí. Centro de campaña compra de voluntad. ¿Me entiendes? Sí. Y eso entonces el deber, según la resolución de la Junta, es que la Policía Militar Electoral no puede permitir eso, ni tampoco ser indiferente. Lo que es cierto es que la oposición está tomando un brío, por lo menos para defender el voto. Sí. Durante el próximo proceso electoral. Uno espera que eso no se convierta luego en una situación violenta, con hechos que uno tenga que lamentar. Ya tenemos un tiempo que en la República Dominicana no tenemos hechos que lamentar el día de las elecciones. O sea, hay que hacer memoria, creo que ya más de 10 años tenemos el proceso electoral sin ese tipo de conflictos. Sin embargo, la actitud luego de el pasado resultado electoral de la oposición es de que van a arreciar en esa dirección. Ahora, dentro de ese discurso del pasado lunes, hay otro punto que a mí no me queda claro. Y no me queda claro porque me pregunto, bueno, ¿cuál será el mensaje? Y es de que harán campaña juntos. Eso es un tema, no deja de ser interesante, pero me parece extraño. O sea, yo voy con mi boleta, tú vas con tu boleta, tú vas a defender tu voto, yo voy a defender mi voto, pero estamos haciendo campaña juntos. ¿Cómo se logra eso? Sí, yo creo que ellos se referían a los lugares donde pudieron llegar a un consenso para las candidaturas, por ejemplo, a senadores. No hay ningún consenso en diputados. Es decir, por ejemplo, bueno, el candidato de la alianza en Barahona, sí, ¿verdad?, de la alianza, no importa si es el del PLD, van a ir todos los partidos a respaldar esa candidatura. Lo mismo que va a suceder con el candidato que también sea de la alianza en Bauruco, para seguir poniendo esos lugares. Aunque ahí llamen a votar en las presidenciales por Abel Martínez, o por Leonel Fernández, o por Miguel Vargas, pero que van con una fuerza conjunta de respaldo a la senaduría. O en el Distrito Nacional, por ejemplo, que van a andar haciendo apoyo al candidato de la alianza, los tres líderes de esos partidos. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más en Careo. Recordándoles que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, amigos, estamos aquí en Careo. En la pasada semanal se puso de ¿Te refieres a la rueda de prensa semanal que da el presidente de la República? Refiriéndome a la rueda de prensa del presidente de la República, Luis Abinader, que ocurre los lunes desde el Palacio Nacional. Sí. Muchísimas gracias. Se dio una situación interesante. La podemos poner en contexto. Es lo de la instalación de un centro de atención para migrantes que quiere instalar la OIM, la Oficina de la ONU para las Migraciones, en la zona de Verón, para dar atenciones, para prestar atenciones, dicen ellos, a los migrantes que hay en esa zona, que son principalmente y mayoritariamente haitianos. Hay que recordar el hoyo de Frius. Exacto, te iba a decir que ahí son ellos que van a elegir un diputado entre ellos un día de estos. Que eso es un gueto haitiano. Y hay migración de otros lugares, ciertamente, pero es principalmente haitiano. Entonces, esa convocatoria para la apertura de ese centro, que iba a ser el pasado sábado,
sorprendió a mucha gente. Entonces, sorprendió a mucha gente porque primero no se tenía conocimiento, segundo la convocatoria la hace la OIM, como lo acabamos de decir, y tercero, los organismos que se supone que tienen que tener conocimiento de eso, sabían muy poco. Nosotros, Manuel, ¿usted tiene el video listo ahí? Sí. Queremos presentarle lo que ocurrió en la semanal sobre ese lugar en particular. Y Así ese que anuncio. Y ese anuncio. De la OIM. Exactamente. Así que, señor director. Mira, sobre la OIM, que es la Organización Internacional de Migrantes que pertenece a las Naciones Unidas, eso está en el país desde los años 60 y estuvo autorizado por el gobierno como las demás unidades de las Naciones Unidas. Personalmente yo no sabía sobre la instalación de la oficina en Punta Cana, no sé si habían, pásale al el Ministerio de Interior y Policía, que es no el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso tendría que registrarse porque es un tema interno del país. Ellos era una oficina pequeña, como ellos mismos lo dijeron, nunca un centro de refugiados, una tergiversación en ese caso, cosa que nosotros no vamos a aceptar. Ellos mandaron una carta, según la carta que ellos mandaron, nosotros lo leímos, que ellos decían que atendían especialmente a los inmigrantes de Venezuela, ayudándolos con información, y a los demás también, inmigrantes también en estado de vulnerabilidad, como ellos lo hicieron. Eso es la información que tenemos. Eso están establecido en todas partes del mundo, esas organizaciones que no tienen que ver en nada con un centro de refugiados, que no aceptaríamos nunca, y que tampoco no creo que informen o defiendan o vayan a la justicia a defender ningún tema de los migrantes, sino que le dan información. Eso es lo que yo he leído de la carta. Sobre la autorización o no puede hablar el ministro de Interior, Jesús Vázquez. Señor presidente, nunca nos comunicaron a nosotros de la instalación de esa oficina. Cuando sale la información, yo llamo al representante OIM, con quien hemos trabajado en otros temas, sobre todo con el tema de los venezolanos residentes en la República Dominicana, con quien habíamos compartido en varias oportunidades. Y yo le digo, en primer lugar, sale una información por un medio de comunicación, tiene que desmentir esa información, porque esa información se está atribuyendo de que se va a abrir una oficina en la cual nosotros no tenemos conocimiento, que somos quienes diseñamos la política migratoria en la República Dominicana. Él inmediatamente hizo el desmentido, porque no nos había informado a nosotros, que somos el órgano, el ministerio que diseña la política migratoria en la República Dominicana. Omar, en esto hay dos detalles importantes. Lo primero es esa contradicción que surge entre el presidente, que tiene una versión de lo que es el manejo de esta comunicación, y otra, la del ministro, que habló también con mucha autoridad y conocimiento de causa, lo cual se vio como una contradicción que debió ser abordada antes de planteársela al público. Pero hay otro detalle, es el momento. Porque lo que está hablando Omar es que están tratando de meternos acá en un centro de refugiados. El presidente en su interlocución trata de explicar que no es lo mismo lo de migrantes que lo de refugiados, pero es el momento histórico en que está pasando esto. Y cómo no hay como una política de consenso al momento de abordar este tema, Omar. Bueno, miren, el presidente de la República, yo creo que tiene que tener cuidado con este tema haitiano y con el tema de la OIM. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted escucha al presidente, cuando se le pregunta del tema, él lo aborda, pero es tratando de manejar el tema. Sí. Realmente el presidente no tiene un manejo pleno de lo que está hablando. Y me disculpa el señor presidente si lo tenía y yo no lo capté correctamente. Pero en su discurso se ve esa dubitación. Y yo creo que ya esa oficina no debe de ir ahí. Porque es que el Ministerio de Interior y Policía, que como lo dice el señor Jesús Vázquez, no tenía conocimiento de lo que se iba a hacer ahí, y que es quien dirige la política migratoria de la República Dominicana,
que es quien tiene la Dirección de Migración como una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ¿cómo va a ser que van a instalar una oficina y la Dirección de Migración no sabe para qué sirve? Pero el presidente, cuando usted lo escucha hablando, lo puede volver a buscar en YouTube de nuevo, si le quedó alguna duda de lo que dice, y cree que sabe lo que se va a hacer ahí, pero no lo tiene claro. Entonces, yo entiendo que esa oficina no puede estar ahí, dadas las circunstancias presentadas por el presidente. Más allá de las bondades, de lo bueno, de lo novedoso que pudo haber sido este plan, si Migración no conoce lo que se va a hacer ahí, eso no se puede aprobar. Sí. Punto. Pero y además la forma irrespetuosa de tú mandar a un comunicado público diciendo que va a hacer eso cuando ni siquiera quienes te van a recibir y te van a dar la oportunidad están enterados. Por eso tuvieron que hacerse desmentido, según explica el ministro. Ya eso comenzó malo, Pero además un irrespeto a la institucionalidad dominicana, porque aunque el presidente tenga conocimiento de una carta, el presidente no lo puede manejar todo en este mundo, aunque lo haya tenido relaciones exteriores, que quizás tiene conocimiento sobre eso. El Ministerio de Relaciones Exteriores maneja la política internacional de la República Dominicana. Interior y Policía, como su nombre lo dice, maneja la interna. Entonces, un irrespeto a Interior y Policía y a la institucionalidad dominicana en general, cuando usted se vuela todo eso y maneja algo directamente, o entiende uno, porque no sabemos tampoco con quién lo manejó, sabemos que sí le entregaron una carta al presidente informándole, pero ¿quién sabe del asunto? No. Sí. Quien coordina lo que es, no tiene conocimiento de eso, tiene que exigirle un desmentido a la OIM, entonces eso no puede ser. Lamentablemente no puede ser. Yo no sé para qué sirve ese centro, pero no puede estar. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más en Careo. Muy bien, amigos, estamos aquí en Careo. Mientras uno en el segmento anterior hablaba de la oficina de la OIM. El ministro decía OIM. OIM. Sí, OIM tendrá, la universidad que yo lo estoy citando como lo citó el presidente bueno. Luis Abinader. Hablábamos de la instalación de esa oficina, que uno entiende que debe de ser detenida, cancelada esa apertura ya por las circunstancias que se presentaron. Mientras tanto, en Haití, que es el fondo de todas esas preocupaciones, uno no termina de ver cómo uno quiere decir un día, bueno, parece que está avanzando. Hay una luz en el túnel. Hay una luz en el túnel. Pero esa luz se hace tan pequeñita que uno no sabe si es un espejismo que está bien. Lo decimos porque durante el pasado fin de semana, ya conformado el Consejo de Transición Presidencial, que se supone que va a salir de ahí un primer ministro, un gobierno que ayude a representar al país de alguna forma para permitir o la entrada de una fuerza multinacional o tirar el pleito en Haití y que regule una vía, busque una vía para facilitar las elecciones. Uno sabe que el sábado de la semana anterior renunció la única mujer que era parte del Consejo. Ella denunció amenazas contra su integridad física, contra su vida, y además amenazas de tipo machista. Bueno, hubo un sustituto. El lunes, entonces, esa comisión volvió y se reunió, y uno dice, bueno, un avance, se reunieron. Sin embargo, ese mismo lunes se retiró uno de los miembros de la comisión, René Jean Dumont, que es designado por el REN. Y entonces eso deja en el aire la conformación, por supuesto, del primer ministro, de cualquier organismo
de gobierno que se vaya a formar en Haití. Y uno dice, ¿cómo, don Lito, es que se va a aclarar el asunto en Haití? ¿Cómo que uno va a poder ver una solución, una ventana de esperanza en Haití? Tú dijiste la conformación del Consejo Provisional para que elijan un primer ministro provisional y se aboquen a la celebración de elecciones para entonces que se designe un gobierno definitivo, democráticamente electo. En Haití eso es un tema muy difícil, pero bueno. Entonces yo te planteé en uno de estos programas, Omar, cómo han cambiado las cosas. Porque en otrora, ¿verdad? Antes lo que se hacía era que venía la fuerza, creaban ese consejo, se convocaban esas elecciones y entonces, bueno, ya se resuelve el problema. Ahora están esperando que en medio de ese caos, de ese desastre, se conforme un consejo. Se conforme un consejo que no va que justifique la formalidad de una fuerza interventora. Exacto, estamos como entrando al revés. Ajá. Porque en medio está bien que si en condiciones normales, digo, bueno, pero está bien, cambien su ministro y su cosa y después nosotros venimos cuando ustedes nos inviten. Pero ya la invitación se hizo cuando hubo un ministro que más o menos reunía cierta legalidad. O sea, así, se invitó Sí. con Ariel, ¿verdad? Henry. Entonces, ahora están esperando eso. No, pero en medio de ese caos dice, mira por qué renunció la señora. Mientras tanto, Ariel Henry cogió un avión de Puerto Rico a California. California. Estados Unidos lo dije, ven para acá, muchachos, vamos a hacer. Entonces, eso como que se complica cada vez más por ese tecnicismo y esa diplomacia y esas cosas. Y esa falta de pragmatismo también. Sí, eso te digo, sí, urge que se aterrice. Entonces, exactamente. Luego ese consejo del que estamos hablando, que va a elegir hay alguna estructura de gobierno, una especie de primer ministro, tendrá que ser refrendado por Ariel Henry, que inmediatamente lo apruebe, entonces quedará sin funciones. Es increíble toda esa etapa que se están viviendo en medio de una situación tan dramática, tan terrible como la está llevando Haití. Uno espera, vamos a ver si el influjo de esta Semana Santa, Omar, baja las cosas. Pero, y el lunes... pero al mismo tiempo en Haití, porque esas son las cosas que no estamos viendo y que el presidente dice que aquí no va a haber centros de refugiados, pero entonces aprueba la instalación de oficinas que no están claras de cuáles van a ser sus funciones, porque no lo sabe el organismo que se supone que tiene que aprobar ese tipo de acciones, o que las desconoce totalmente. Uno ve como en Haití, por ejemplo, ya las empresas textiles están informando que no pueden seguir trabajando por falta de materia prima. Una situación que se dio durante la crisis que tuvimos, la crisis fronteriza. Sí, cuando el bloqueo. Pero bueno, eso se subsanó. Inmediatamente se abrieron las fronteras. Luego tenemos la crisis provocada. Ahora lo que está ocurriendo es que ante la falta de puertos y aeropuertos, que es peor todavía, esas empresas no pueden obtener materia prima. Y entonces tenemos esa situación agravándose. ¿Qué significa que ellos no puedan tener materia prima? Que no van a poder producir, por tanto no va a haber trabajo. Entonces se va a empeorar la situación económica de los haitianos. Y por más vuelta que le demos, alguna salida buscarán seres humanos desesperados por sobrevivir. Así es, tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Omar, debió suceder la tragedia en la Victoria para que el gobierno se decida a darle uso al proyecto en la cárcel Las Parras, en la zona norte de la ciudad capital y del Gran Santo Domingo. Y se ha conformado una comisión de transición. Yo pensé que hubo algunas elecciones y había que hacer un cambio de mando, pero
no sé, el manejo del gobierno. El presidente, por cierto, lo anunció ahí en la Sí, semanal. el presidente anunció un comité para darle seguimiento a las licitaciones que se tienen que realizar y los contratos que se tienen que realizar para terminar lo que falta de la cárcel de Las Parras y de la cárcel de San Juan, que no me llega el nombre ahora, y de la cárcel de San Juan, que están las dos cerradas por situaciones políticas principalmente. Ahora, Omar, pero ¿y cómo es posible que pasen estas cosas? Porque todavía no se está... Eso va quizás a sepultar el tema de la tragedia, de los muertos, 15 muertos, 400 trasladados, Ajá. para que nos dediquemos ahora a ver si están en condiciones o no de recibir a los que han sido trasladados. Lo o a que, los que quedaron en la lo que Victoria. llama la atención es que era necesario para esta tragedia para que el presidente diga, antes no se podía, ahora sí se puede. Eso, Cuando ha o sea, pasado el más presidente dijo, antes no se podía por situaciones legales que tienen que ver con la corrupción, tratando de parafrasear al presidente. Ahora sí se puede. Lo único que ha pasado después de los muertos es que el señor Lisandro José Macarrulla Martínez admitió haber pagado soborno en el caso Medusa. Pagado soborno y recibido dinero además, porque está devolviendo 150 Exactamente, millones. porque nadie paga el soborno Porque para eso te iba a perder. decir, si tú pagas soborno, ¿verdad? A ti hay que devolverte tu dinero, porque el que está pagando para que le paguen eres tú. Pero él dice que pagó soborno y va a devolver 150 millones. O sea, lo que él sobornó, ¿verdad? Es una cantidad muy alta. Entonces, Pero ese apellido Macarrulla suena muy parecido al que también era su padre, ¿verdad? claro, La diferencia al final, porque él es ministro. y era exministro de la presidencia. De la presidencia, Que sí. se le mencionó en el caso porque él hizo algunas gestiones para que esa contrata en la cárcel de la construcción del centro penitenciario Las Parras le llegue a su hijo. Pero eso no se va a tratar. No, eso está fuera del expediente en tal caso. Eso no se va a tratar. Bueno. Y ya el hijo admitió la culpabilidad, lo que lo exonera, o a una negociación con la fiscalía de posibles. Entonces Sanciones mayores. lo que uno ve es que puede pensar que quizá hay alguna relación con eso y la situación que está planteando el presidente cuando dice ahora se puede. Sí. Entonces nada, uno lo que espera es que esos presos, la mayoría de ellos sin condena, pasen a una situación de mucho menor hacinamiento que lo que se tiene ahora, la situación infrahumana en la que se encuentra. Uno tampoco quiere decir que son personas que no tienen una pena que pagar en el país, sí, pero uno espera que a la gente la traten como uno espera ser tratado en el futuro, como que uno nunca sabe. Dios te oiga. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Vamos a dejar la invitación para que el próximo sábado, 1:00 p.m, nos juntemos de nuevo aquí en Careo. Omar, Don Lito Santana. los días que faltan de Semana Santa, tranquilo. El día. Sí, ya, ahí. Hasta la próxima y pásenla bien.